Buenas noches, amados hermanos, Dios les bendiga. Es una bendición, una alegría volvernos a conectar nuevamente por esta plataforma. Muchas gracias por conectarse. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos ayude. Vamos a orar por una petición que tenemos acá, por un hermano que tuvo un accidente. No lo conozco, es familiar, de apellido Ayala. Vamos a orar por él, le vamos a pedir que el Señor tenga misericordia, ¿va? Y este se llama Cristian Ayala. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos uniéndonos a la necesidad de la familia y de este muchacho Cristian Ayala que tuvo un accidente, Señor. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que preserve su vida, que lo ayudes por amor a su familia, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Ahí donde está, en ese hospital, donde se encuentra, Señor, tu gracia, tu misericordia, tu amor sea con él, Señor. Sosténlo en este momento de dificultad, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice a su familia, Padre. Bendícenos esta noche a nosotros, Padre, que podamos entender, recibir tu palabra, Padre, que podamos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, explicarla, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Quita todo cansancio, toda preocupación, toda divagación de nuestra mente, que podamos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, estar atentos a recibir tu palabra, Padre, y que podamos explicarla correctamente, Padre. Pedimos, Padre, que tu Santo Espíritu nos guíe y nos recuerde, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, seguimos la temática que hemos llevado ya por 2 semanas acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Hoy eso es el cuarto peldaño, la cuarta grada de involución de blasfemar contra el Espíritu Santo. Nosotros hemos platicado, tal vez si usted no ha estado en nuestras sesiones, queremos decirle que la Biblia habla de que todo pecado y toda blasfemia contra el Dios y contra Cristo les será perdonada. Pero al Espíritu Santo, la blasfemia contra el Espíritu Santo no se le será perdonado. Interesante, ¿verdad? Cómo es que Dios lo determina de esa manera. Pero nosotros miramos que el blasfemar contra el Espíritu Santo es un proceso, pero es un proceso de involución. Y que es muy importante porque el Espíritu Santo dice que con él fuimos sellados para el día de la redención. O sea, si se convierte en enemigo de nosotros como se convirtió en Israel en el desierto, definitivamente no vamos a tener una redención, no vamos a tener el final del desarrollo de nuestra vida. Para ser arrebatados necesitamos mantener una comunión con el Espíritu y necesitamos el conocimiento, hermano, para saber qué es lo que le agrada a Dios y qué le desagrada, porque por falta de conocimiento dice que el pueblo pereció. Pero hoy vamos a leer un versículo que dice por falta de entendimiento. Dice, este es por discernimiento. Fíjese cómo, va a ver para qué nos va a servir este versículo. Dice Isaías 5:13, por eso va cautivo mi pueblo, por falta de discernimiento. Sus notables están muertos de hambre y su multitud reseca de sed. Fíjese, interesante. Mi pueblo, no dice el pueblo, sino mi pueblo, dice, por eso va cautivo. Mi pueblo. Un ejemplo de cautividad es cuando fueron llevados Daniel a Babilonia, ¿va? Juntamente con sus 3 amigos. Ellos, Babilonia los trae cautividad. En cambio, Egipto trae esclavitud, que son 2 situaciones totalmente diferentes. Pero aquí le repito, dice, por eso va cautivo mi pueblo, por falta de discernimiento. O sea, discernir es tratar de ver con claridad algo que no es tan fácil verlo. Le voy a explicar que hay situaciones en la vida donde nos quieren engañar o que nos quieren mm, sí, engañar la verdad, y entonces
El Señor nos permite que podamos discernir por el Espíritu y darnos cuenta con claridad que lo que están haciendo es que nos quieren engañar y nos quieren sacar algún bien o alguna situación que no deberíamos de darla, ¿va? Pero ahí lo voy a ir entendiendo a medida que vayamos viendo el tema. Este tema, ya a esta altura, se podría decir, porque es el cuarto peldaño, y es casi a la mitad, son 7 peldaños, es casi la mitad. Es bien difícil, hermano, cuando se llega a semejantes caídas, ¿va? Devolverse. Es muy difícil devolverse, pero bueno, el Señor es misericordioso. Por esa razón, espero en Dios que no lleguemos ninguno de nosotros, ni siquiera a la segunda, ¿va? O si es que hemos llegado, pues pedir perdón y retroceder, y si Dios nos lo permite. Pero el Señor, acuérdese que pasa, dice la Biblia, que el Señor pasó por alto el no tener conocimiento de las cosas, ¿va? Y entonces ahora por esa razón estamos enseñando para que sepamos nosotros qué cosas son las que nos pueden afectar. Porque ya avisados ya es otra situación, pero sin saber fácilmente caemos. Pero entremos al tema. Le pusimos a el cuarto, mentir al Espíritu Santo. ¿Por qué le mentiste al Espíritu Santo? Dice la frase. Y está en Hechos 5:3. Fíjese cómo dice. Mas Pedro dijo a Ananías, ¿por qué ha llenado? O sea, aquí hay que ver varias cosas. Primero, el personaje se llamaba Ananías. Yes. Ananías, que pongan atención a eso. ¿Por qué ha llenado Satanás tu corazón? Aquí de una vez le dijo que la situación en la que él estaba viviendo, el error que había cometido, fue porque se había descuidado de cuidar su corazón, porque la Biblia dice, sobre toda cosa cuidada, cuida tu corazón, porque de él la vida emana. Interesante, hermano. O sea, en el corazón, no está hablando del físico, pero está hablando del corazón espiritual para que podamos nosotros entender, ¿va? Pero dice, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón? Entonces, quiere decir que el diablo, si nosotros nos descuidamos, podemos dejar que él deposite cosas en nuestro corazón que nos van a afectar. Y fíjese, una manera de darnos cuenta qué es lo que el enemigo ha puesto en nuestro corazón sería, dice que la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, las conversaciones, lo que nosotros pronunciamos, lo que se oye, que decimos, eso nos delata que eso hay en nuestro corazón. Pero aquí le está diciendo, por lo que vas a pasar, fue por el descuido de no haber cuidado tu corazón. Y dice, para mentir. Y aquí esta es otra cosa muy importante, porque nos acordamos quién es el padre de mentira. Pero entonces aquí hay una relación, fíjese, que Satanás, que el Señor lo reprenda, que es el padre de mentira, le llenó a Ananías el corazón. Se aprovechó, ¿verdad? Lo tentó, lo sedujo. Pero Ananías, en cierta forma, tenía algunas enfermedades. Posiblemente no era la primera vez que él caía en esto. Porque le voy a decir por qué más adelantito, pero yo deduzco que él tenía ese problema. Bueno, pues sigamos, pues. Para mentirle al Espíritu Santo. Y quedarte con la parte del precio del terreno. Ok, eso lo vamos a ir explicando, pero entonces aquí hay varias cosas que las que le subrayé: Ananías, Satanás, corazón, mentira al Espíritu Santo. Entonces, una de las formas de ofender y de evolucionar y de blasfemar es mentirle al Espíritu Santo. ¿Cómo? Ahorita lo vamos a ver. Fíjese. Entonces, para recordar, primero vimos ya, empezamos el tema viendo enojar al Espíritu Santo.
enojar al Espíritu Santo. Y eso ya lo vimos, miramos, apagar el Espíritu Santo. Luego, contristar el Espíritu Santo. Y ahora, mentir al Espíritu Santo. Entonces, ya aquí vamos a un cuarto nivel. Hablamos que enojar al Espíritu Santo, ellos lo enojaron en el desierto. Fíjense, interesante, lo enojaron en el desierto. Y él se volvió un enemigo de ellos, pero apagar el Espíritu Santo tiene que ver con no mantener la comunión, no mantener la comunión con el Espíritu. Entonces, eso es bien interesante. O sea, no mantener un nivel, eso es muy importante. Y luego, contristar al Espíritu Santo es que una de las cosas que contrista o enojan al Espíritu Santo o entristecen es nuestra relación que tenemos nosotros entre hermanos. O sea, el maltrato que le damos a nuestros hermanos, eso es bien interesante, que debemos nosotros de pedirle al Señor de tener una buena relación con nuestros hermanos. Entonces yo creo que debemos de cuidar eso. Eso es muy importante. A veces nosotros no le ponemos mucha atención a esto, pero es muy importante, hermano, tener una buena relación. La Biblia dice que nosotros debemos que sin paz y sin santidad no le veremos al Señor. Y eso es bien interesante, ¿va? Entonces yo creo que nosotros debemos de mantener una buena relación primero con el Espíritu Santo y luego con nuestros semejantes, con nuestros hermanos, porque eso contrista al Espíritu Santo y cada una de ellas como que cada una de estas bajadas o de estas gradas va empujando o va agrandando el problema hasta llegar a donde ya no podemos regresar, o donde verdaderamente es el tope de las 7 caídas. Pero dice, entonces regresando, mentir al Espíritu Santo. Entonces miremos, la palabra mentir se traduce del griego sedomai, que significa pronunciar una falsedad, dice pronunciar una falsedad, o intentar engañar mediante falsedad o mediante mentiras. Esto es muy interesante, ¿va? En el caso que nosotros estamos viendo en Hechos, fue que el que organizó, en ese tiempo hubo a los hermanos de la iglesia del principio, dice que tenían todas las cosas en común. O sea, quiere decir, mi casa es la casa de todos, o sea, todos lo juntaban y era de todos. Es bien difícil, ¿va? Tener esa estatura, tener ese nivel, pero ellos lo tenían, ellos tenían ese nivel. Entonces yo veo acá que empezaron a tener problemas económicos y entonces empezaron a vender sus casas. Y entonces este hombre, y conjuntamente con su mujer, Ananías y Zafira, propusieron vender su casa. Pero eso fue algo que nació de su corazón, que ellos al oír, ellos consideraron hacerlo. Y entonces se ofrecieron, ¿va? O sea, nadie les dijo que lo hiciera, ellos se ofrecieron. Y resulta que cuando ellos, se acercaron, me imagino, le dijeron a Pedro, pues nosotros vamos a dar nuestra casa, solamente la vamos a vender y les vamos a traer la venta, ¿va? Y entonces cuando ellos la vendieron, parece ser que cambió su corazón. Fíjese, pero ¿cómo cambió? Ahí le dijo Pedro. Porque ellos dijeron, bueno, a Pedro le podemos mentir. Y sí le mintieron a Pedro. Pero el Espíritu Santo le reveló a Pedro que lo estaban engañando a Pedro. Pero él mismo le dijo, cuando estaba en tus manos, o sea, ¿por qué hiciste esto? No tenías por qué hacerlo, ¿va? O sea, te equivocaste en hacer esto. Pero ellos pensaban que, bueno, es una de todas a Pedrito. Pero el Espíritu Santo estaba en medio de esta decisión
Y entonces ellos le dijo, no engañaste a los hombres, le dijo, engañaste al Espíritu Santo. Y ahí fue donde, hermano, yo de las pocas veces que yo veo que puedo entender que el Espíritu Santo bien claramente le quita la vida a alguien, fue a estos dos. Tenemos que leer el pasaje, ¿va? Pero yo quiero ir abordando algunas cosas que están alrededor del problema para ver cómo fue que se llegó hasta ahí y cómo fue que se cayeron en semejante error, ¿va? Porque la historia no la pudieron contar ninguno de los dos. Los dos fallecieron. Y entonces, fíjense, retomemos la historia. Entonces, Ananías tenía buen nombre. Y cuando decimos que tenía buen nombre, cuando ponían los nombres en el Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento, dice que esperaban ver las actitudes del niño o que Dios les diera el nombre, ¿va? Y entonces el nombre ministraba la vida del niño. Y Ananías se dice, Jehová es piadoso. Así, eso significa Ananías. Fíjense lo que hablaba de Dios, Jehová es piadoso. Entonces, él debería de saber que Jehová es piadoso, ¿va? Y mantenerse en ese nivel que lo bautizaron con el nombre, ¿va? Porque le pusieron un nombre. Pero entonces, pero me llama la atención que Jehová es piadoso, es bien interesante, porque de alguna manera no funcionó en la vida de él, ¿va? No se manifestó, porque lo que entiendo yo, que hay nombres que ayudaron a algunos a administrar su alma, su vida. Por ejemplo, para ser más claro, usted se recuerda que hubo un cambio de nombre con Jacob. Jacob originalmente significaba engañador, tramposo o mentiroso, ¿verdad? Pero cuando él tuvo la pelea con el ángel, ¿va? O el ángel tuvo la pelea con él, lo transformó y le dijo que ya no le iba a llamar más Jacob, sino lo iba a llamar Israel. Entonces le ministró su nombre, o sea, en su nombre llevaba una genética y llevaba algo que le ministraba su vida, que negativamente. Pero ahora, al cambiarle el nombre, él cambió de actitud. Interesante eso, hermano, porque no solamente sucedió solamente con Jacob, e incluso el Señor Jesús, a algunos les cambió el nombre, a algunos de sus discípulos. Entonces, ¿por qué? Porque tal vez el nombre que tenía les ministraba algo negativo. Entonces les cambió el Señor un sobrenombre para que hubiera una administración sobre la vida de esa persona. Yo me acuerdo que yo tuve una oportunidad de ministrar a una hermana. Y la hermana tenía un nombre pues que administraba muchos problemas a su vida, mucha tristeza, mucho dolor. Era Dolores el nombre. Y entonces orando por ella, terminando, le dije yo, hermano, usted no se vaya, pero se me salió, y tal vez si me pongo a pensar no me atrevo. Se me salió, así, pero la unción estaba y ella se había prestado para ministrarla, se abrió su corazón, que había mucho sufrimiento y que quería que cambiara y toda la cosa. Y entonces le dije, usted no se va a llamar como le pusieron, Dolores. Entonces le dije, ¿y cómo me voy a llamar, hermano? Victoria, le dije. Pero mire, se lo creyó. Y entonces yo tuve la oportunidad de darme cuenta que la primera persona que la llamó por su nombre, ella no obedeció. Y le dijo, hermana, y entonces se volteó, le estoy hablando, le digo, sí, yo no me llamo así, le dijo. ¿Cómo que no si todos le llamamos así? Mi nombre es Victoria, le dijo. Y le empezó a decir a todos, y la vida de ella empezó a cambiar. Yo la vi, ya hace tiempo se fue de la iglesia, pero yo sé que le ha ido bien. O sea, porque no fui yo al que le cambié el nombre, sino fue Dios. O por lo menos en su mente ella recibió que Dios la bendecía, ya no con dolores. Pues bueno, no era una bendición, ¿va? Sino que le daba una vida de victoria.
y yo empecé a ver su prosperidad y empecé a ver muchas cosas en ella. Eso es una experiencia personal, pero hay experiencias en la Biblia, muchas, donde fueron cambiados los nombres, o antes que naciera, ya Dios había designado algún nombre, otro, ¿va? Por ejemplo, Juan el Bautista. Usted se recuerda que ahí mismo dicen, ¿va?, que él había quedado mudo porque no creyó. Zacarías, el papá, ¿va? Y entonces cuando estaban a punto de ponerle el nombre, él, como no podía hablar, le dieron algo para que escribiera, y entonces él le puso otro nombre, Juan, ¿va? Porque el ángel le dijo que así se iba a llamar. Y entonces vino a ellos y le dijo, pero si ninguno de tu familia se llama así, o sea, le ponía, una de las cosas que usaban también era la tradición. Por ejemplo, yo me llamo Carlos Enrique, mi papá se llama Enrique. Solo me agregaron el Carlos por un tío, pero Carlos Enrique es un nombre, dos nombres. ¿Va? Pero algo tengo de mi papá. Pero es bien interesante eso, ¿va? Ahí hay un tema en eso, ¿va? Pero entonces aquí vemos nosotros que no estaba ministrando Jehová, es piadoso en la vida de este hombre, tal vez en la actitud que tuvo de querer colaborar, pero dejó que el enemigo le llenara su corazón. O sea, dejó de proteger. Hermanos, debemos de proteger nuestro corazón sobre toda cosa guardada que se tenga que guardar. Guardemos nuestro corazón, hermano. ¿Qué quiere decir eso? Custodiémoslo. No dejemos que cualquier cosa entre en nuestro corazón. Enojos, porque después se convierten en amargura. Dicho sea de paso. Pero entonces veo aquí en Mateo 12:31. Por eso digo que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Les recuerdo, porque estamos hablando de esto, ¿va? Mateo 12:31. Continuemos. Entonces Filipenses 1:9 dice, y esto pido en oración. Esta es una oración del apóstol Pablo. Fíjese, y que nosotros debemos de pedir también por nosotros mismos y por nuestra familia, o nosotros los ministros debemos de imitarlo a él. Dice, esto pido yo en oración, que vuestro amor abunde aún más y más más en conocimiento, verdadero en todo discernimiento. Fíjese, le voy a decir por qué. Porque no sé si me voy dando a entender, pero le voy a dar la pista. Porque yo creo que una de las cosas que le faltó a Ananías fue discernir la voz o la intención de aquel que le llenó su corazón. Tal vez no supo discernir por dónde le estaba llegando el engaño. Pero si hubiera tenido discernimiento, hubiese podido, es más o menos lo que le pasó a Eva. A Eva definitivamente dice que la serpiente era la más astuta del huerto. No dice que era el diablo, sino que el diablo usó a la serpiente para que por medio de su astucia pudiera engañar a Eva y abrirle los sentidos para que ella pudiese desear y comer y desobedecer a Dios, y eso le provocó ir a Dios y lo sacó del huerto. Esto mismo hizo Satanás. Es que, miren, aquí no vamos a agarrar a Ananías ni a Zafira como que no eran hermanos, eran hermanos. Y eran hermanos, y fíjese, ¿sabe qué me impresiona? Que ellos dieron una parte. O sea, no los castigó el Espíritu Santo porque no dieron nada, dieron una parte. Eso es lo tremendo, porque uno a veces cree que con Dios se puede hacer como a veces lo hace uno con los hombres. Y trata a Dios como si estuviera tratando a un hombre. Eso le pasó a él. Él con hombres vio a Pedro y a fulano de tal y a mengano, pero jamás pensó, o sea, el enemigo lo engañó, que el trato era con Dios. Ese es el problema. Y no pudo discernir él, saber qué voces y qué fue lo que le metieron en su corazón, hermano, para que él cambiara, porque él gustosamente, él decidió, vendamos la casa y lo damos para la iglesia. O sea, ellos habían decidido dar todo, pero cuando vieron ellos que no era lo que ellos pensaban, era más de lo que ellos pensaban,
Me imagino que el enemigo les había sugerido. O sea, mire, ¿sabe cuál fue el engaño que le hicieron a Eva? O sea, una verdad a medias. Y es que así es el engaño. Cuando a usted le van a dar un billete falso, el billete se tiene que parecer mucho al verdadero para engañarlo. Las doctrinas tienen una parte de verdad y tienen una parte de mentira. De plano que el enemigo le habló con una parte bíblica y después le mintió. ¿Cómo hizo con Eva? Para darme más a entender cómo lo pudo haber engañado, porque no lo dice la Biblia, hermano. Pero nos dan algunas claves, que al que lo engañó y le metió basura en el corazón fue el diablo. Y la pregunta es, ¿por qué dejaste? O sea, eso quiere decir, no deberías de haber dejado. Y la pregunta, o mi reflexión sería, hermano, no deje. Y para mí mismo, no voy a dejar que el enemigo me llene de basura en mi corazón, porque puedo parar en una de estas involuciones, hermano. Porque es bien claro, este cuarto nivel tiene que ver con el diablo. Si se da cuenta los otros, de alguna vez, en algo tiene alguna relación, en cosas de maldad. Pero esta definitivamente, Pedro le hace ver a Ananías que el diablo fue el que le llenó su corazón para que mintiera. O sea, lo influenció para mentir. Entonces, ¿qué fue lo que le dijo a Eva? Pues cuando Eva le dijo, pues el Señor nos ha prohibido que comamos solo de ese árbol y no lo toquemos, de los demás árboles podemos comer. Y le dijo, no, y dice que moriremos, no van a morir, dijo. Les cambió la verdad. Pero, hermano, se los había dicho en ese diálogo que él sabe dar, la convenció. ¿Sabe cómo me imagino yo? Como cuando alguien cae en adulterio. Y tal vez nunca ha sido adúltero o adúltera. Pero llega un hombre manejado por un espíritu inmundo que le dio lugar. Y entonces, hermano, empieza a actuar como nunca. Y aquella persona es para la pareja, al que no está influenciado, le parece que no está con la misma persona. Porque esa persona empieza a comportarse como nunca lo ha visto. Pero, ¿sabe por qué le digo? Porque yo he visto esos casos. Y he hablado con personas que han estado influenciadas con eso y se les quiere hacer volver, que entienda, y no vuelven. O sea, ya los trabajaron. Y yo digo, ¿por qué no vinieron a hablar cuando empezaron a oír las voces? Cuando empezaron a oír la influencia, cuando ellos mismos sabían que no era bueno que se hiciera eso, que iba a destruir su familia, iba a destruir su nombre, se iba a apartar del Señor y tantas cosas que trae, hermano, el adulterio. Pero perdona que aquí estamos hablando de robo y yo estoy hablando de adulterio, pero es para tratar de explicarle cómo es que el enemigo puede llegar a meternos en nuestro corazón, que hagamos cosas que jamás pensamos hacerlas. Pero no va a creer que eso es de la noche a la mañana. No vamos a creer que porque ahí dice que apareció la serpiente tenía un diálogo. Lo que pasa es que el Espíritu tomó lo más importante. Solo ahí nos hubieran escrito media Biblia en las veces que llegaba y venía. Extractó el Espíritu Santo para que nosotros entendamos qué fue lo que pasó en el principio, qué palabras dijo, con qué palabras la sedujo, con qué la hizo dudar. Pero una de las cosas que la hizo fue dudar. No, es que lo que pasa es que el día que ustedes coman de eso, van a ser como Él y Él no quiere que ustedes sean así. Entonces, le quitó el bloqueo que tenía, la protección que tenía y empezó a confiar. Qué interesante, hermano. Y así es como en estos casos, en el caso del adulterio, la persona cae porque posiblemente es maltratada por alguien, por el cónyuge o por la esposa o por el esposo. Y entonces el enemigo utiliza a alguien que llega puede hacer que sea ayudarle, pero ya en la plática, entonces el enemigo se mete y ya no es una ayuda, sino que es una seducción. Y cuando se vienen a dar cuenta, ya destruyó aquel su hogar y ella también, o viceversa. Pero ¿a través de qué? De diálogos. Pero ya no de 2, sino de 3. Porque eso fue lo que pasó en el huerto. Y yo entiendo acá que
el enemigo le tiraba dardos, le tiraba palabras, le tiraba ideas. Y entonces le llenó, dice, le llenó su corazón de cuántas cosas, hermano. Bueno, en una oportunidad en la Biblia hay que lo que hay en el corazón, eh, dice, cuando habla el corazón, se puede contar que hay 18 cosas malas ahí, en ese pasaje. Y lo vamos a leer. Pero entonces, ¿qué cosas no le diría? ¿Qué cosas no le sugirió? El diálogo no lo podemos ver, pero hay muchos pasajes que nos podríamos tratar de entender qué fue lo que le pasó. Ok, sigamos porque como que me estoy deteniendo mucho aquí. Entonces, necesita discernimiento. Fíjese, la palabra discernimiento viene de tener un conocimiento o percibir algo. Eso es bien interesante. Entonces dice aquí, a fin de que escojáis lo mejor, Filipenses 1:10, a fin de que escojáis lo mejor para que seas puros e irreprensibles para el día de Cristo. ¿Cuál es la idea de discernir? O sea, ahora juntemos los dos versículos, se lo voy a leer de corrido. Y esto pido en oración, el apóstol Pablo, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojáis lo mejor. Entonces, cuando nosotros hayamos crecido en el amor, que abunde el conocimiento, porque aquí dice que abunde el amor, que abunde más el conocimiento verdadero y el discernimiento. Tres cosas. ¿Para qué? A fin de que escojáis lo mejor, para escoger. Agarro esto, digo esto, no digo esto. ¿Qué hago? ¿Cómo? Primero, creciendo en el amor, en el conocimiento y en discernimiento. Bien clarito. Y luego dice, ¿cuál es la finalidad de esas tres cosas? Que podamos escoger. Escoger es que voy a sacar lo mejor de todo lo que hay. Me ponen 10 cosas, ¿va? Ahora escoja usted. Y uno no sabe, se le queda viendo a otros. Pero cuando usted tiene este tipo de discernimiento, usted sabe cuál es lo que le conviene. Aunque no parezca que sea lo mejor, ¿va? Pero usted va a saber qué es lo que le conviene a usted. Entonces, escoger lo mejor para que seáis, al escogiendo lo mejor, seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo. Entonces, hermano, para el día de Cristo. El día de Cristo es la venida del Señor. El día del Señor es la tribulación, pero el día de Cristo es su venida, hermano. Entonces, esto es para la venida, para lo que nosotros. Yo estoy esperando el día de Cristo. Yo no sé si usted quiere esperar el día del Señor. El día del Señor es la tribulación, pero el día de Cristo es antes de la tribulación. Entonces, para antes de la tribulación, tenemos nosotros que tener discernimiento. Fíjese, aquí estoy viendo yo algo escatológico, que una de las cosas que vamos a necesitar antes de ser arrebatados, discernir, pedirle al Señor que nos dé discernimiento. Pero fíjese, bien bonito, porque aquí dice tres cosas que las tres juntas, una a otra se fortalece. Amor abundante, un conocimiento verdadero y discernimiento. ¿Para qué? Para que nosotros escojamos. Fíjese, por ejemplo, le pongo el ejemplo, utilicemos esto. Entonces, yo vengo, crezco y abundo en el amor, abundo en el conocimiento y también en el discernimiento. Entonces viene el enemigo y entonces me tienta. Por un momento, yo soy Ananías. Y entonces viene y me dice, pero mira, pero si ahí no necesitan tanto, si ahí tienen. Sí, pero yo ya di mi palabra. Mire, yo digo una cosa, hermano. Yo digo una cosa. Fíjese, ahí ya le hubiera tocado a Pedro decidir el qué hacer. Si era tanto que le habían logrado meter el enemigo cosas en el corazón, él hubiera dicho, yo voy a hablar con Pedro para que ore por mí. Yo siento no hacerlo y le voy a decir por qué siento que no. Entonces Pedro hubiera discernido y le hubiera reprendido. O Pedro hubiera decidido, o Pedro le puede decir, bueno, pues si no lo querés dar, está bien, oremos y va. Dejar de recibir la bendición, porque de plano pedí una bendición por lo que iba a hacer. No sé qué Pedro haría, hermano, honestamente.
No sé qué decisión hubiera tomado, pero pongamos que hubiera llegado a decirle, fíjese que vendí, pero no puedo, no siento que no. Pero lo peor es que di mi palabra, es que dio su palabra, hermano. Y es que, fíjese, eso es bien interesante, hermano. La palabra, mira, por eso hoy hay que llenar papeles de papeles por $1,000 que le presten, hermano. Tiene que usted reforzar los $1,000 con 5,000 para asegurar que usted le va a devolver el dinero a la persona. Le están prestando 1,000 y le están sacando de otros 5,000 por si usted no puede pagarlo. ¿Por qué? Porque nos hemos vuelto muchos que no somos confiables. Porque antes era los hombres eran de palabra. Yo ya le conté una lección de hace un poco que me dieron a mí en la compra de un carro. Yo compré un carro a palabra y el hombre, no me acuerdo exactamente, no quiero mentir, pero imaginemos, yo compré ese carro, lo cargaba mi amigo, pero él como me tenía mucho aprecio y ese era su amigo, intercedió por mí. Y entonces él lo quería vender en 10,000 o 12,000 dólares entonces le preguntó a mi amigo, a su amigo, que cuánto se lo daba a él, porque era para un amigo. Entonces le dijo, bueno, si es así, te lo rebajo en tantos, póngale 7,000. Y entonces él me dijo, dice que te lo da 7,000, pero él lo estaba vendiendo y ahí dice en el papel 12,000. Pero entonces el hombre me dijo, ok, ¿tienes el dinero? No, tengo que ir al banco, pues sí me lo van a prestar. Nos juntamos en la tarde, ok, y quedamos así. A los 5 minutos me da, ¿estás seguro que me vas a comprar el carro? ¿Por qué? Le digo, porque aquí hay uno que me da 12,000, me dijo. Y yo ni siquiera estaba seguro. Y entonces le dije, sí, le dije, palabra de hombre, me dijo, palabra de hombre. Hermano, yo sí se lo quería dar, pero ¿y qué tal si el banco no me lo da? Y nos fuimos. Y cabal me dieron el dinero. Pero fíjese, ¿sabe qué me dijo? Es que aquí tengo un paisano, eran armenias. Y me dijo, aquí tengo el paisano y tiene los 12,000 cash, me dijo. Le digo, pues si querés te lo das. No, yo ya te di mi palabra, me dijo. Y yo me quedé asombrado, hermano. ¿Cómo que gente todavía a esta altura del partido tiene el nombre, honorable? Él sabe lo que vale cuando digo voy a llegar. ¿Cuántas veces nosotros como pastores, mira, te espero mañana, y sí va a venir, y no llega? Y a veces uno hasta de pastor lo hace también. Claro, puede pasar muchas cosas, hermano. Pero de que yo digo que voy a ir y yo ya sé que no voy a ir, eso no es tener palabra, es no ser honorable. Pero que lo voy a hacer y pase lo que pase, yo voy a cumplir mi palabra. No, y a veces lo influencia la esposa o los hijos. No, papá, solo decirle que no te sentís bien. Y no, vámonos, porque ya no va a haber oportunidad de ir a ver ese partido. Por ir a ver el partido. Entonces, les está enseñando, entonces engaña a aquel y los hijos aprenden algo. Que ellos tampoco no van a ser honorables, que no van a tener palabra. Y entonces llega uno a la iglesia y llegó él con esa maña, que rompió su palabra. Pero delante de Dios romper la palabra. Por eso es que nosotros, qué lindo, cuando nosotros le damos el corazón a Dios, Dios nos apunta nuestro nombre en el libro de la vida, nos salva, y aunque usted falle, porque Él es fiel, dice. Porque fallamos, hermano, pero Él se comprometió que la obra que iba a empezar en nosotros la iba a perfeccionar. Pase lo que pase, le falle usted cuantas veces le falle, ojalá le dé tiempo a arreglarse, pero Dios la va a... Y si no, no se termina, pero Dios la termina, de una u otra forma. En el panteón a ver, Dios tiene muchas formas de cambiar la vida de uno. Pero nosotros somos los hijos. Deberíamos de ser como Él, mantener. Es que nadie lo hace. ¿Y qué importa? Entonces, si lo hacen los demás, lo vamos a hacer. Tú hazlo para mantener tu honorabilidad, tu palabra. Hermano, por eso debemos de pensar, no nos enredemos en nuestras palabras, y no nos casemos. Mire, hubo un hombre tremendo que venía de la batalla.
no me acuerdo cómo se llama, era uno de los jueces, Jefté. Y Jefté venía, pero feliz, venía exciting, como dicen ustedes, y que habían vencido. Y dijo, cualquiera que me salga a mí al frente de mi casa a recibirme, lo voy a entregar en holocausto, dijo. Y hermano, y llega a su casa y cuando va acercándose, sale su hija con panderos a recibirlo. Y empieza a llorar, no, no, dijo. Pero una buena versión, las Américas, no dice que le iba a hacer holocausto, sino se iba a quedar virgen. O sea, ya no se iba a casar. Una buena versión, ¿va? Lo explica bien, una buena traducción. Y entonces dice que la hija era de un hombre honorable porque la hija también. Yo no me acuerdo si él quiso arreglar algo o alguna situación, pero ella le dijo, no, yo voy a cumplir lo que tú le prometiste, lo que tú dijiste. Y dice que agarró a sus amigas y se fue a llorar no, ya no me acuerdo cómo se dice, pero que no se iba a casar. Hermano, qué extraño, ¿va? Hemos perdido eso. O no nos lo han enseñado, pero en la Biblia está. Por eso fue que fue muy severamente castigado porque habían dado su palabra. Ahora, la influencia del enemigo es lo que yo voy. Hermano, y eso puede ser para todo. Para todo. Mire, sigamos acá. Efesios 1:16. No sé, es otra oración. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé un espíritu de sabiduría y de revelación y de conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de gloria de su herencia en los santos. Mire todo lo que necesitamos. Bueno, sigamos. Esa es la segunda oración apostólica. Proverbios 12:22. Fíjense, los labios mentirosos son abominación al Señor. Entonces, cuando él habló y dijo mentiras, e inmediatamente se activó esto. Los labios mentirosos, no importa de quién sea, ni de qué jerarquía sea, de un cristiano, por supuesto, los labios mentirosos, y de los hombres también, pero principalmente los nacidos de no, los labios mentirosos son abominación al Señor. Pero los que obran fielmente son su deleite, o sea, los que tienen labios verdaderos, pues que dicen la verdad. Dice, en eso se deleita el Señor. Y mira, a veces uno, por decir la verdad, sufre, hermano. Pero delante de Dios, uno es un deleite para Él decir la verdad. Fíjese que me contaba una experiencia un hermano de nosotros, que me impresionó. Yo me hice la pregunta que hubiese hecho yo. Me dice, fíjese, pastor, que no tenía para pagar la renta, me dijo. Y entonces le tuve que decir al dueño que me esperara y que solo le iba a dar la mitad. Y entonces el hombre pues agarró el dinero y le dijo, bueno, pues entonces ahí me da la otra parte. Y entonces al ratito regresó el hombre y le dijo, ¿sabes qué? Quédate con la otra parte, le dijo. No sé si me dijo que Dios le había dicho, pero le perdonó la parte. Fíjese. Y al día siguiente, no sé si eran sus income tax, le llegaron. Y entonces vino el hermano y agarró la parte que le habían perdonado y se la fue a dar. Y el hombre se quedó con la boca abierta, hermano. Y le dijo, pero si yo te lo regalé, sí, pero era porque no tenía. Pero hoy sí tengo, le dijo. Así que tómalo. Y entonces le dijo el hombre, te lo voy a recibir porque hoy tenía que hacer algo. Y no tenía, le dijo. Pero hermano, él se lo había regalado. ¿Y por qué se lo iba a dar? Fíjese que yo cuando me lo está diciendo sentí la satisfacción que creo que sintió el hermano. Qué rico, hermano, sentir, ser honesto. Te da paz, te da libertad. Cualquier otro se agarra de eso. Va otro, aunque
aunque no se lo hubieran perdonado, y le dice, es que mire que la pandemia, y le hace un juego, y pues el otro se lo para regalando. No, el hermano le dijo, solo espéreme, y no tengo completo y se lo voy a dar. Y sí se lo dio. Las palabras que dijo fueron verdaderas. Y yo, fíjese hermano, perdóneme, ¿verdad? Me sentí bien contento de que ese hermano sea mi oveja. Porque yo me quedé con la boca abierta. Digo, guau, ¿qué no le diría el diablo? Y ese tenía derecho. O sea, honestamente, no tenía por qué llevarle el dinero. Porque el otro se lo regaló. Pero él pensó, me lo regaló, porque él sabía que no tenía. Pero un día después tenía. Y ¿sabe qué dice otro? Pero si ese tiene dinero más que yo estoy más necesitado. Fíjate, esas son las justificaciones y eso es lo que nos empobrece. Y eso es lo que nos daña. Por eso es que nosotros no avanzamos. Avanzamos, pero cuando esos momentos llegan de prueba, caemos. Y eso Pedro no lo vio. Eso lo vio el Espíritu Santo, pero como Pedro tenía comunión con el Espíritu Santo, le dijo, mira, háblale tú. Hablar, y le dio oportunidad, porque le dijo, ¿en cuánto vendiste en tanto? Y entonces vio que era mentira. Pero me llama la atención, porque la Biblia siempre dice, y se le dieron tantos dracmas, y se le dio de recompensa tanto, y pagar hasta por el Señor Jesús, dice cuánto pagaron, también cuánto pagaron por José y todo, pero ahí no dicen la cantidad. ¿Cuánto diste por él? O sea, ¿cuánto te dieron por? Y no menciona la cantidad. Digo, ¿por qué no? Si ya están diciendo el pecado y todo, ¿por qué no? No lo quiso decir el Espíritu Santo ni Pedro. En tanto, dijo. Digo, ¿por qué dejaste que el enemigo, el diablo, Satanás, llenara tu corazón? O sea, le dijo, ya me di, pero fíjate, al preguntarle, ahí tenía todavía la posibilidad de decirlo, no, estoy mintiendo. O sea, era una oportunidad, pero como él se mantuvo en la mentira, entonces el Espíritu Santo lo enjuició. Estamos hablando de la blasfemia contra el Espíritu Santo, hermano. Hermano, eso, ahí no lo podría decir nadie. Eso fue en el Antiguo Testamento, no fue en el Antiguo Testamento. Y aunque hubiera sido en el Antiguo Testamento, todavía están vigentes esas cosas. Entonces, yo le digo, usted y yo debemos de caminar, si queremos tener éxito, fijarnos lo que le prometemos a Dios, hermano. Cuando estamos quebrados, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, a veces decimos más de la cuenta y no podemos cumplir. La Biblia dice que nosotros cuando prometemos algo, que no tardemos en prometerle a cumplirle al Señor. Si usted abrió su boca dice que no tarde. Me acuerdo ahorita. Fíjese, mire, ¿sabe quién le hubiera, no, tal vez no le hubieran quitado su hijo, pero no hubiera sido tan exitoso si la madre cambia de pensar? Hermano, lo que Ana pidió era algo casi ilógico, hermano. Pedir un hijo solo para tenerlo, agarrarlo, destetarlo. ¿Cuánto tiempo se puede llevar a destetar? Algunos se llevan 2 años, otros 3 años, otros hasta 4 años. Pero ella dijo que lo iba a entregar para la casa de Dios. Hermano, y el marido fue el primero que le dijo, como que lo vio muy apegado a su hijito. Y como que no, hermano. Pero ella ya había abierto la boca. Y le dijo, acuérdate que hay que entregarlo. Le dijo, sí, solo lo voy a destetar, le dijo. Pero yo como a veces leo así, lo oí hasta como en el tono, hermano. O me lo imaginé. Como que dice, no se te olvide que hay que llevarlo. Pero fíjese, si el marido fuera diferente, pero cuando empieza a hablar la Biblia de Alcana, dice que era un hombre justo y que cada año iba ¿cómo se llama? A la fiesta, ¿va?, del Señor. O sea, era un hombre justo. Entonces otro le ha dicho, no, mira, y si no te den ni uno y ya no vas a tener otro, ¿quién dice que vas a tener otro? Lo vas a llorar mucho. Hermano, ¿cómo explicar esto?
Y yo no sé si haber dicho ella cuando ya lo tenía en su seno, hermano. Yo no sé qué siente la mujer cuando tiene a su hijo en su seno, hermano. Es algo, para mí debe ser algo especial, hermoso. Y se le prende en el corazón, en el alma. Y tener que darlo porque abrió la boca. Y el marido nunca le reclamó, nunca le recordó, más bien le recordó. Él conocía a ese Dios que había hecho el milagro. Y ella también, es que esa es otra cosa, uno debe conocer al Dios que lo llamó, el Dios, el cual nosotros está delante de nosotros, como es, hermano. Y lo agarró y lo llevó, hermano. Y cuando usted mira, se lleva el hijo, esa era la ofrenda más grande que llevaba. Pero ella estaba tan agradecida de que lo iba a llevar a otro lado, que con todo eso lo entregó hasta con ofrenda. Si usted mira ahí la cantidad de ofrenda que llevó para la casa de Dios, increíble, hermano. Se despojó del hijo. Las madres me van a entender mejor esto que le quiero tratar de decir yo. Y les llevó la ofrenda que no le pidieron. Dios no le pidió ninguna de las dos cosas. Ella le propuso las dos cosas a Dios. Y se las cumplió a Dios. Y entonces, mire, Dios se lo hubiera dejado a ella, pero nunca hubiera sido tan ilustre, nunca hubiese sido tan grande ese hombre, ese niño, que un día fue un hombre extraordinario delante de Dios. 4 títulos tuvo, hermano. Y tampoco creo que le hubiera dado Dios otros hijos. Tal vez no lo hubiera matado, ni le hubiera hecho, ni al niño, ni nada, se lo hubiera dejado, pero no le hubiera dado otros. Pero, hermano, le entregó 5 más. Mire cómo es Dios, hermano. Entonces, todos esos pensamientos y todas esas enseñanzas no se nos deben olvidar cuando el enemigo llega a tentarnos, hermano. No engañemos. No engañemos. Y fíjese, aquí hay un principio que nos enseñó el apóstol. No hay ningún muerto en ningún diezmo. Los muertos, aquí principalmente, hay un muerto en una ofrenda. Y lo último que le enseñaron a Abraham de hacer fue una ofrenda. No le pidieron ofrenda primero. Cuando uno oye ofrenda, esa ofrenda es bien fácil, ¿va? Este pañuelo lo llevo. No, la ofrenda tiene que entenderla uno, hermano. La ofrenda es mayor que los diezmos. Porque la ofrenda, el diezmo es un 10%. No estoy pidiendo nada, solo le estoy diciendo lo que dice la Biblia. Es el 10%, pero la ofrenda le miden lo que hay en su corazón. Es más que, no sé cuánto. Por ejemplo, le midieron a ella. ¿Cuánto valdría ese hijo para ella? Toda la vida. Y lo dio. ¿Cuánto valdría para Cristo? Por eso el que pisotea la sangre de Cristo, ¿qué ofrenda es, hermano? No es un animalito, un becerrito o una ovejita. Es Cristo. El valor que tiene para el Padre, como el valor que tienen sus hijos para usted. Pero, hermano, si dice que, hablando de hombres, que el hombre, que Juan era de los nacidos de mujer, era el más grande. ¿Quién será Cristo? Bueno, es Dios, y lo dio el Padre, para usted y por mí. Entonces, esas son las cosas que deben ir por arriba del dinero, por arriba de cualquier cosa, por arriba de cualquier amor, el amor a Dios. Esto es interesante, que no se nos olvide, hermano, hay que ministrarnos nuestros labios. Hay que pedirle a Dios que nos quite de nuestros labios, porque puede haber una ley que hay en nuestros labios y no dejamos de mentir. Hasta podemos estar predicando y mintiendo, hermano. Inventándose cosas para hacer grande el tema, ¿va? Y que no son ciertas. ¿Y es posible? Sí, hermano. Sí es posible. Y es bien fácil, porque uno se va perfeccionando en la mentira. Y si tiene aquel uno que es el padre de toda mentira, olvídese qué mentiras a las que se echa, hasta se las cree el que las está diciendo. ¿En qué momento Dios
va a llegar con nosotros diciendo hasta aquí, no más mentiras. 1 Timoteo 1:8, pero nosotros sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, reconociendo esto que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para la transgresión y los rebeldes, para los impíos y los pecadores, para los que irreverentes, los profanos, para los parricidas, matricidas y para los homicidas, para los inmorales, para los homosexuales, los secuestradores y los, mire dice aquí, mentirosos están en ese grupo. Es que una mentirita, no sé, blanca, dice. Mire los pecados que hay aquí. Aquí creo que nos vamos a ir quedando. ¿Para quién fue instituida la ley? Para los justos no, dice, sino para los transgresores, para los rebeldes, para los impíos, para los pecadores, los irreverentes, los profanos. Un ejemplo de profano. Fíjese, yo no lo había entendido. Anoche estaba leyendo y me dieron el Señor, en base a lo que significa, que usted esté oyendo la palabra y esté usando el celular o viendo algo diferente. Por ejemplo, hoy juega el Barça, ¿eh? Y como usted, porque si me falta mis papás no me dejan, pero en medio de la prédica usted está haciendo otra cosa que es más importante para usted. Eso es ser un profano. Pero nosotros esas cosas no las entendemos, pero las debemos de entender, hermano. Mire, los parricidas, los que matan a los padres, los matricidas a las madres, los homicidas, los inmorales, los homosexuales, los secuestradores, los mentirosos, los que juran en falso, para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina. Mire, hermano, a mí me ha tocado. Yo he temblado, antes y después. Bueno, antes, en el lugar y después. Me ha tocado estar en juicios de ministeriales. Y ahí está. Y hermano, y he visto personas jurar por el Espíritu Santo, sin que se les diga que juren. Dice, como ya están atrapadas y no hay manera de cómo demostrar la realidad, se agarran de Dios. Y dice, juro por el Espíritu Santo que no es cierto lo que dice. Y yo lo he visto, no una vez, lo he visto como un par de veces más o menos, hermano, cuando se lo oía a un ministro. Y yo dije, yo sé que es cierto lo que lo están acusando. ¿En qué posición se queda? ¿Usted cree que tenía él? Mire, con que lo hubieran castigado hubiera sido suficiente, pero ahora tuvo otro clavo con el Espíritu Santo. Puso al Espíritu Santo por testigo. Y yo dije, Dios mío, Padre bendito. Hermano, lo mismo que le hizo al Espíritu Santo, así paró él. Avergonzado de una manera increíble. Yo me quedé con la boca abierta cómo Dios permitió la vergüenza que le cayó. Al final, con las manos en la masa, pero aquello de que no podía ni para atrás ni para adelante, ni de ninguna manera, la evidencia. Pero a mí eso no me impresiona, porque sé que así somos los hombres de mentirosos. Pero ¿cómo se le ocurrió agarrar al Espíritu Santo y jurar? Y los pastores que estábamos ahí le gritamos, ¡no! ¡No! Porque sabíamos lo que iba a pasar. ¡No! Y lo hizo, y lo volvió a repetir. Y eso me dio más seguridad. Este es culpable. No, eso no me convence a mí. Y mire, las evidencias no se daban porque alguien no se quería meter en líos. Tomó valor esa persona y testificó, sin que se le dijera nada. Pero ¿qué lo definió? El haber jurado, haber usado al nombre de Dios, porque el Espíritu Santo es Dios, haberse agarrado de Dios para encubrir una mentira. No, hermano, ya te agarraron de sí. O sea, al que confiesa y se arrepiente y hará misericordia. Pero
hermano, yo lo conocía, enseñaba y enseñaba bien, un carisma y todo. O sea, yo le diría, le llenó el diablo su corazón. O sea, eso no es de la noche a la mañana. ¿Sabes desde cuándo venía y venía y venía y venía? Hasta que le llenó el corazón. Y lo hizo. Hermano, yo se lo digo con temor y temblor. Uno de hombre es capaz de hacer cosas. Mire, cuando hay ignorancia, Dios pasa por alto. Pero alguien que conoce, que se le ha predicado y que ha entendido, no se lo pasa por alto, Señor. Porque dice, habiendo pasado por alto la ignorancia. O sea, eso se llama Passover en inglés, ¿verdad? Eso fue lo que hizo Dios, que pasó por alto los pecados de Israel. No tenían pastores, no tenían quien les dirigiera, se habían olvidado de Dios y de la ley. Era normal que actuaran así, pero alguien que conoce y que ha recibido del Espíritu Santo y de Dios los beneficios, como la salvación. Eso es terrible, hermano. Terrible. Decía el apóstol Ríos, al que peca y no le pasa nada, se lo están guardando para las tribulaciones. Porque hay unos hermanos que una cosita hace yo he sido de esos. Una cosa, yo digo, pues una cosita y ¡pum! Cuentazo, hace, golpe. Y otros hacen, pero no, un día se lo dije a mi tía, que era mi tutora espiritual, llorando. Y me dice, dale gracias a Dios que todo te lo cobra, si no te lo van a cobrar después. Yo dije, bueno, para que no te esté cobrando no debas nada, mejor Dios nada me peinó y me dio con el peine así camino en medio. Termino. Dice Apocalipsis 21:6, también me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente la fuente del agua de la vida. Al vencedor heredará estas cosas y yo seré su Dios y él será mi Dios. Será mi hijo. Pero los cobardes, aquí empieza otra lista. Los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los inmorales, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos. Pero mire cómo lo dice. Allá solo una palabra. Aquí dice, todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Yo le digo una cosa. Usted, amado hermano, otra de las cosas que debe darle gracias a Dios es que Dios lo libró de ir al lago del fuego, donde él fue llevado para que la muerte segunda, eso lo vamos a enseñar un día, que es la muerte segunda, para que usted y yo no nos tocara ir ahí, si no tendríamos que ir, y de ahí no salimos. Eso es peor que el infierno. El lago de fuego, nadie puede salir de ahí, ahí donde van a echar el infierno. Ahorita el infierno es como una cárcel de camino, pero cuando se termine de llenar, porque dice que lo tuvieron que ensanchar, dice la Biblia, porque no estaba hecho el infierno para las almas de los hombres, era para los ángeles caídos, hermano. Y entonces eso lo van a agarrar y lo van a meter al infierno junto con el falso profeta, el anticristo, el diablo y todos esos sus secuaces. Y almas de hombres. ¿Quiénes? Este grupo. Hermano, ¿les leo otra vez? Pero los cobardes, hermano, ser cobarde. También va ahí ese grupo. Ser incrédulo, no creerle a Dios. Ser abominable, estas son abominaciones. Asesinos. Diría, es que yo, pues mira, hermano, yo no he matado a nadie, pero es mentiroso. O es cobarde, o es incrédulo, pero está en el mismo grupo. Eso es lo que me asusta. Que inmorales, nunca ha hecho esto, tampoco hechicero, ¿cómo va a creer que soy idólatra? Tal vez sí fui. Y todos los mentirosos, dice. Pero otros dicen, todos los que aman la mentira, dice en otro versículo. Entonces hay gente que ama la mentira. Pero este dice, todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego. Y una dice, ¿qué es lo que hay?
fuego y azufre. ¿Qué fue lo que tiraron o con qué destruyeron Sodoma y Gomorra? Con fuego y azufre. Y hermano, y dice uno, pues lo queman y se muere. No, el alma es eterna así. Por eso va a sufrir. Resiste el sufrimiento, no como el cuerpo. Bueno, dejemos ahí. Se nos fue el tiempo, mire, usted interrumpe mucho, hermano. Porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño. El engaño le puse aquí porque es mentira también. Lascivia, envidia, maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades dentro de él salen y contaminan al hombre. Oremos, amado hermano. ¿Cuál es la enseñanza? Cualquiera podemos mentir, hermano. Cualquiera podemos engañar. Una de las cosas que debemos de saber, que el padre de toda mentira es el diablo. Usted tiene un padre, el padre de las luces. Usted y yo estamos siendo llevados a llegar a ser hijos de Dios en adopción. Pero puede ser reengendrado uno, hermano. El diablo no tiene capacidad de engendrar físicamente, pero puede reengendrar espiritualmente. Termino. Juan capítulo 8 dice, y estos eran los que habían creído en el Señor. Y más abajito. Pero fíjese que la clave de ahí es, si ustedes verdaderamente permanecen en mi palabra, son verdaderamente mis discípulos. Eso les dijo y eso les enojó. Y entonces empezó el Señor a discernirlos. Digo, ¿no saben qué? Yo les había dicho que sí, que eran hijos de Abraham, pero no, ustedes son hijos del diablo. Así, hermano, de las pocas veces que el Señor le dijo a alguien, hijo del diablo. No creo que se haya equivocado. Y lo describió, dijo, porque los deseos de vuestro Padre queréis hacer, dijo. Entonces nosotros también los deseos, ¿qué deseos tienes siempre tú? Él le dijeron, porque Abraham nunca quiso hacerme daño, como ustedes quieren hacerme daño. Si fueran hijos de Abraham, le dijo. No, es que mire, perdónenme, me voy a tomar unos 5 minutos, pero le voy a leer eso. Perdónenme, si no lo voy a dejar con la duda. Juan, capítulo 8, creo que está como el 13. Creo que fallé. Juan capítulo, ¿dónde es entonces? Donde dice que son hijos del diablo. No, es 8, Juan 8. Aquí está. Tengo mucho comprendido que Jesús. Ay, Dios mío, ¿dónde está? Aquí está. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído. Ya lo encontré. Juan 8:31, me estaba muy arriba. Entonces Jesús les decía a los judíos, solo se lo leo, que habían creído en él. Si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Entonces, en algo se va a caracterizar, la característica que usted sea un discípulo es que usted permanezca en la palabra. Hoy se sentó a oír, eso es permanecer. Parte. La otra es hacer la palabra. Entonces dice, si permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Y conoceréis la verdad, hasta ahí va bien todo. Y la verdad os hará libres. Y ellos le contestaron, somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. Soberbios, ¿va? ¿Cómo tú dices, seréis libres? Jesús les respondió, en verdad os digo, que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Les está diciendo, son pecadores, no se hagan. Y son esclavos. Y el esclavo no queda en la casa,
para siempre. El Hijo permanece para siempre. Fíjese, entonces le dijo, ustedes no van a permanecer. Ya se los está empezando a profetizar. Así que si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, que sois descendientes de Abraham según la sangre. Y sin embargo procuráis matarme porque mi palabra no tiene cabida en vosotros. Yo hablo de lo que he visto de mi Padre y vosotros entonces también hacéis también lo que oíste de vuestro Padre. Y entonces ya no tenían el mismo Padre. Los separó. Pero dijo, pero fíjese qué interesante, hermano. ¿Cómo podemos nosotros afianzar de que nosotros somos hijos de Dios? Aquí dice, porque yo hablo lo que he visto de mi Padre. Y ellos hablaban de lo que había visto de su Padre. Entonces usted puede asegurar que usted es un hijo de Dios porque usted habla y actúa como actúa Dios. Así de sencillo. Ellos le contestaron y dijeron, Abraham es nuestro Padre, por si no lo sabes. Jesús le dijo, si sois hijos de Abraham, como tanto que existía, haced las obras de Abraham. Ni siquiera las obras de Abraham hacía, mucho menos las de Dios. Pero ahora procuráis matarme. Ya les vio, hermano, que estaban tan bravos, estaban tan irritados, que no era para que tuvieran el sentimiento de matarlo. Era muy poco para matar a un hombre, si es que se podía hacer. A mí que os he dicho la verdad que he oído de Dios, esto no lo hizo Abraham, los hizo pedazos, hermano, como que le estaba diciendo, nosotros con Abraham estuvimos juntos. Y está loco, ¿qué está hablando? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Ellos le dijeron, nosotros no nacimos de fornicación, tenemos un padre que es decir Dios. Y ya se subieron de nivel. Y Jesús le dijo, si Dios fuera vuestro padre, me amaríais. Porque yo salí de Dios y vine de Él. Pues no he venido por mi propia iniciativa, sino Él me envió. ¿Por qué no entendéis lo que os digo? ¿Por qué no podéis oír mi palabra? Sois de vuestro padre el diablo, que queréis hacer los deseos de vuestro padre, y él fue homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentiras, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Porque yo les digo la verdad, ¿no me creéis? Interesante. Oremos, hermano. Pidámosle al Señor que si tenemos nuestros labios todavía con problemas de mentira, que nos ayude, Señor, hermano. Porque en algún momento el enemigo nos puede jugar bien feo, hermano. Pidámosle. Si usted siente que no, yo le diría que de todas maneras lo haga. Y gracias a Dios, si usted sabe que es una persona veraz, pero mire a qué se lo hicieron. Ananías. Y mire lo que significa Ananías. Bueno, oremos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hemos entendido que este cuarto nivel podríamos caer cualquiera, Señor. Ya a ese nivel vamos cayendo de pique, Señor, involucionando, Señor, blasfemando de una manera grande, Señor. Ayúdanos, Padre, que si tú encuentras, nosotros sí creemos que hay mentira en nuestros labios, Señor. Esta noche, Padre, te suplicamos, Padre, en el nombre de Jesús, que limpies nuestros labios, que limpies nuestro corazón, Padre bendito Dios, para que no sea influenciado por el enemigo y que aunque nos duela, digamos la verdad cuando se tenga que decir la verdad. Aunque tengamos que estar avergonzados o aunque tengamos que pedir perdón, que nos esforcemos por ser verdaderos como tú lo eres, Señor. Perdónanos, Padre, en el nombre de Jesús. Tal vez lo hemos hecho en ignorancia, pero te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que nos ayudes, Padre, en el nombre de Jesús. Quita de nuestros labios, Señor, quita de nuestros sentidos, quita de nuestros miembros toda ley que haya, Padre, y sea la de mentir, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, amados hermanos, pasen muy feliz noche, que el Señor los bendiga grandemente